Vamos a retomar nuestro estudio de los libros de la Biblia y la última vez que estuvimos fue este domingo 7 de diciembre, donde vimos la primera parte de las epístolas a los Corintios. Primera epístola a los Corintios y el día de hoy corresponde a la segunda epístola a los Corintios. Entonces vamos a adentrarnos al contenido de esta epístola para entender el mensaje que el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabemos, escribe a las distintas iglesias. Quizá algunos recordarán un poco de lo que se mencionó en la primera parte, en primera de Corintios, y mencionábamos, por ejemplo, que es una epístola que al parecer pudo haber estado en dos partes. También mencionábamos que probablemente había una segunda carta en medio de estas dos, que no teníamos la certeza dónde estaba, no está incluida en el canon. Y de inicio, aquí en 2 de Corintios, nos damos cuenta que quizá también esta segunda epístola eran dos epístolas distintas. Es decir, del capítulo 1 al 9 sería la primera carta y la segunda parte sería del 10 al 13. Probablemente dice son dos cartas, pero al momento en el que se realiza el canon, se unifica todo, pues deciden conjuntarlas para que sea un solo documento. Se combinan, dice, y tratan principalmente un tema. Dice, la frágil relación de Pablo con la iglesia de Corinto. Es muy cercana la situación que veíamos en 1 de Corintios, ahora en 2 de Corintios, porque no hay mucho tiempo de separación en lo que se escribió la una de la otra. Una se escribió, es decir, a inicio de año, la otra se escribió a finales de años, entonces el contexto es muy similar, de la primera a la segunda. Entonces en la primera epístola decíamos que la situación de Pablo con la iglesia de Corinto era una relación frágil, había muchos cuestionamientos de la iglesia hacia el apóstol Pablo, y Pablo en 1 Corintios, pues aparte de dar muchos temas muy importantes teológicos, presenta una defensa muy personal de su ministerio. Y aquí en la segunda parte, en la segunda epístola, pues la situación continúa, la relación seguía frágil y Pablo sigue hablando de su identidad como un apóstol de Jesucristo. Dice, en el proceso trata otros temas también, como el ministerio de Pablo, la ofrenda para los pobres en Jerusalén y sobre algunos itinerantes judíos que habían invadido la iglesia. Entonces esos son podemos decir como una mirada general, un panorama amplio de lo que vamos a encontrar en segunda a los Corintios. Sobre el autor, aquí podemos darnos cuenta que no es solamente el apóstol Pablo el que la escribió, sino que usted puede ver ahí en las primeras líneas de esta epístola que se presenta juntamente con su hermano Timoteo. Entonces es una coautoría, ¿verdad? Pablo y Timoteo escribiendo a los Corintios. Y la fecha, pues aproximadamente es, como mencionaba ya, el mismo año de la primera epístola, que data el 56 después de Jesús. Y la ubicación en la que escribe, Pablo lo menciona durante su escrito, él menciona que se encuentra en Macedonia. Dice ahí probablemente en Filipos, esa es su ubicación geográfica. Y los recipientes de esta epístola, pues la iglesia en Corinto, que estaba conformada principalmente por gentiles. Entonces aquí vemos una línea del tiempo más o menos para ubicar los eventos principales y en qué punto se escribió. Ahí está el año 56. Dice, en primavera se escribe 1 de Corintios y en el otoño se escribe 2 de Corintios, en el mismo año. Y estos dos eventos de estas escrituras, pues las encontramos entre los viajes misioneros de Pablo. Primero en el 47 al 49 fue el viaje misionero de Pablo. Después en el año 50 se ubica el concilio en Jerusalén, donde ya vamos ubicando ahí el ministerio de Pablo. En el año 50 al 53 es el segundo viaje misionero, que en este viaje misionero es donde planta el apóstol Pablo la iglesia a los Corintios.
es el tercer viaje, entonces el inicio de la iglesia es después del segundo viaje, después viene el tercer viaje y luego ya encontramos en el año 56 la escritura de Primera y Segunda de Corintios. Después de esto es el arresto de Pablo en Jerusalén. Después vamos a encontrar las epístolas que Pablo escribe desde la prisión, que son las que vamos a ver en las semanas posteriores. Y podemos ver el año 67, que es el año en el que fue ejecutado el apóstol Pablo en Roma. Entonces es un panorama general para ubicar cronológicamente en qué punto se escribió Primera y Segunda a los Corintios. Algunos datos generales que nos van a ayudar a tener un más amplio conocimiento de esta epístola es que esta epístola es la más autobiográfica de las cartas de Pablo. Si tuviéramos el objetivo de hacer un estudio profundo de la identidad de Pablo, pues entonces Segunda de Corintios es el documento más importante porque nos habla temas muy personales, ¿verdad? Y dice ahí, quizá la más difícil que le correspondió escribir. Esto por el contexto que hemos mencionado, ¿verdad? Había un ambiente lleno de tensión que señalaban la identidad del apóstol Pablo. Entonces, en ese contexto, él tiene que escribir esta autobiografía y por eso para él, pues, pudiera haber sido una de las más difíciles de escribir. El propósito principal era defender su ministerio, ese era lo principal. Dice, los opositores de Pablo en Corinto lo atacaron implacablemente. Escribió su carta para probar que su ministerio era sincero y genuino y para reafirmar su autoridad como un apóstol de Cristo. ¿Por qué lo estaban atacando tanto? Bueno, dice ahí, los que lo atacaban estaban haciendo esto para crear la plataforma para enseñar su falso evangelio. Había muchos falsos maestros, falsos apóstoles, y ellos señalaban a Pablo, ¿verdad? Y se infiltraban, ¿verdad? Decía que habían invadido la iglesia, estos falsos maestros, para pues que no escucharan más el evangelio de Pablo, sino que escucharan un evangelio falso. Y el principal objetivo, ¿verdad? Pues era atacar la persona de Pablo. Y tenían que convencer a las personas de que se volvieran de Pablo si es que iban a tener éxito en predicar sus propias doctrinas, ¿verdad? Sus propias enseñanzas. De manera temática podemos encontrar en esta segunda epístola, por ejemplo, el tema del ministerio del nuevo pacto, que es un tema que nos puede ayudar, por ejemplo, cuando estudiábamos Éxodo hace meses, empezamos a hablar del pacto, ¿verdad? La señal del pacto, la ley del pacto, todo esto. Y aquí, fíjese cómo se conecta el tema. Pablo introduce el nuevo pacto. También introduce el tema de la debilidad como un espacio para el poder de Dios, la teología de la cruz, la reconciliación, la autoridad apostólica genuina frente a los falsos apóstoles y la generosidad cristiana. Entonces, una mirada temática nos refleja estos puntos principales en esta epístola. Algunos puntos sobre la ocasión en la que Pablo escribe, Pablo y Timoteo, ¿verdad? Dice el regreso de Tito en una visita reciente. Tito era también parte del equipo, un colaborador del ministerio del apóstol Pablo y visitó la iglesia de los Corintios. Y después de esta visita, pues Pablo responde, ¿verdad? Después del informe que quizá Tito le trajo, él está escribiendo esta respuesta y se anticipa, ¿verdad?, que va a haber una tercera visita, va a haber una nueva visita del apóstol Pablo a manera de supervisión. Entonces ese es el momento en el que se escribe. Y hay estos dos puntos, ¿verdad? La necesidad de que la iglesia debe tener preparada una ofrenda para que Pablo cuando pase, pues la gente ya tenga la ofrenda que van a cooperar para los proyectos que Pablo ya les había comentado. Y Pablo pues anticipa, ¿verdad? Escribe para que ellos tengan ya preparado eso. Y número dos, pues les comienza a señalar, ¿verdad?, que habían recibido a estos falsos apóstoles que estaban disfrazados como apóstoles de Cristo.
Entonces esa es la situación, los problemas, los dilemas que están sucediendo en el que Pablo escribe. Y nuevamente podemos mencionar, ¿verdad? El énfasis va a estar en el ministerio cristiano como un ministerio de servicio, reflejando el de Cristo. Entonces, ahí Pablo sí se menciona a él como un verdadero apóstol, pero no por su nombre, por su apellido, sino porque él es un seguidor de Cristo. Eso es lo principal. También menciona que la mayor gloria del nuevo pacto es mayor, ¿verdad? La gloria del pacto en contraste con el antiguo pacto. La gloria del evangelio mostrando en la debilidad de sus ministros, el evangelio como reconciliación y el dar a los pobres como una expresión de generosidad y no de obligación. Entonces, de esta manera, pues vamos viendo qué puntos vamos a encontrar en esta epístola. Algo que debemos mencionar, ¿verdad? Al momento de llegar a esta epístola, que es la segunda epístola a los Corintios, pareciera que es muy diferente a la primera epístola. Pareciera que han pasado años de diferencia, pareciera que es otro ambiente, porque no hay un hilo de seguimiento en los temas. No sé si ustedes se acuerdan de algunos de los temas que mencionábamos en Primera de Corintios, pero son temas muy complejos, temas sobre los dones, temas sobre la ética de la iglesia, problemas que hablan muy personalmente a la iglesia de los Corintios. Y aquí, pues Pablo pareciera que no sigue el tema, pareciera que dice a excepción de dos temas, el de la ofrenda y el de los alimentos sacrificados a los ídolos. Son los únicos dos temas que retoma de la primera epístola y eso pudiera causarnos un poco de dilema, porque si estamos leyendo, pues creemos que es la primera y segunda, va a ser lo mismo, pero no, dice, vamos a tener la sensación de haber entrado a otro mundo, a otra iglesia pareciera, por ese asunto de los temas. Sin embargo, dice, pues esos temas que se hablan son muy superficiales. El verdadero hilo, lo mencionamos de nuevo, tiene que ver con la profunda tensión que había entre Pablo y la iglesia de los Corintios. Ahí vamos a retomar, aunque en Primera de Corintios está ese mismo problema, el contenido es muy distinto, la manera en la que Pablo escribe es muy diferente. A lo largo de las dos cartas, pudiéramos como resumir que va a haber estos puntos de vista, 4 asuntos principales. Y el primero, bueno, en esta carta, ahí se menciona en plural porque yo les decía que pudiera ser que eran dos cartas, del 1 al 9 y del 9 al 13. Dice, a lo largo de estos dos contenidos hay 4 temas. Primero, el cambio de planes de Pablo con respecto a sus visitas a Corinto. Número 2, la ofrenda. Número 3, su apostolado y ministerio. Y número 4, la presencia de cristianos judíos itinerantes. Entonces, esos son los 4 puntos principales que vamos a encontrar. Y yo creo que podemos avanzar a el recorrido por el libro. Vamos a ver algunos de los puntos principales. Bueno, aquí creo que se menciona, sí, voy a volver aquí rápido para leer esta parte. Dice ahí la extensa sección del 2.14 al 7.4, todos esos versículos constituye la joya literaria y teológica de la carta. Entonces, en esa sección del 2 al 14 hasta el 7.4, encontramos una explicación muy profunda de Pablo sobre el nuevo pacto. Entonces, dice ahí, ¿verdad? El autor lo presenta como la joya literaria de la carta. Aunque tiene más capítulos, el autor menciona, ¿verdad?, que es en esta porción, estos 5 capítulos, en los que Pablo profundiza en el tema del nuevo pacto y podemos encontrar una joya literaria y teológica de la carta. Entonces ahorita en el recorrido, cuando lleguemos a ese punto, voy a volver a mencionarlo. Los primeros 11 versículos encontramos la usual expresión de gratitud, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Siempre se presenta como un apóstol de Jesucristo
Y aquí rápidamente, ¿verdad?, utiliza los primeros 11 versículos para hacer una oración y una expresión de gratitud a Dios, una alabanza por su consolación en el sufrimiento, y sirve como una manera en que los corintios se enteren de su más reciente escape de la muerte. Entonces aquí es su usual presentación, por eso no hay duda alguna, ¿verdad?, de que es Pablo el autor, y ahí se menciona junto con mi hermano Timoteo. Y ahí pues menciona, ¿verdad?, una expresión de alabanza y de gratitud a Dios por su salvación. En la segunda escena que encontramos, dice, es una explicación sobre el cambio de planes de Pablo. Usted puede leer esos versículos desde el 1:12 hasta el 2:13. Pablo comienza a decirles como si estuviera escribiéndole a sus amigos: oye, mis planes eran ir a visitarte, pero hubo una situación, tuve que cambiar de planes. Entonces es interesante porque cuando veíamos ahorita la línea del tiempo, veíamos que Pablo pues sí plantó la iglesia en Corinto, les escribió, les volvió a escribir una segunda carta, envió a Tito, entonces como que tenía un énfasis muy presente en Corintios, y aquí pues les dice: oigan, yo iba a ir, pero hubo una situación, y en estos versículos los explica. Entonces aquí dice: al final del día el evangelio mismo está en juego si sus mensajeros mismos no son confiables. De esta manera comienza a justificar, ¿verdad?, su cambio de planes. Y dice Pablo, entonces empieza a hablar de una manera triste, de una manera, ahí usted puede leer incluso los temas, dice la ansiedad de Pablo. ¿Por qué? Porque estaba atravesando situaciones difíciles, y la situación que estaba surgiendo entre la iglesia, pues la afligía también. Él había plantado esa iglesia, había discipulado esa iglesia, y de pronto que estén en riesgo, pues le comienza a afligir. Después de pedir compasión para el hombre que le causó tristeza, ahí se menciona un personaje, no sabemos quién es, simplemente lo menciona como un hombre que le causó tristeza, pero pues que hay que mostrarle el perdón de Dios aún así. Y dice, continúa con el tema de su itinerario de Éfeso a Troas y de ahí a Macedonia, reflexionando especialmente en su propia ansiedad sobre la carta triste. Entonces esa es una porción, yo creo que es muy personal para los corintios necesitaban escuchar eso. Quizá para nosotros no va a tener mucho sentido el leer Pablo diciendo: no, pues cambié de planes, tuve que ir para allá y me encontré con una situación que me afligió mucho, pero hay que reflejar el amor de Dios. Para nosotros pudiera parecer un poco fuera de contexto, pero yo estoy seguro que para los corintios, pues que lo esperaban, que estaban esperando su visitación, tuvo mucho sentido el hecho de que Pablo tomara estas líneas para explicarles por qué cambió de itinerario. Entonces, en la siguiente sección es la sección que les mencionaba, ¿verdad? La joya literaria, la joya teológica, y es muy extensa, es una parte muy extensa, desde el 2:14 hasta el 7:4. Y aquí encontramos el tema de Pablo como un ministro del nuevo pacto. En esta porción, Pablo escribe, dice, una digresión, es una exposición, dice, motivada por su ansiedad ante la falta de noticias de Corintio. Pablo quizá por un momento pensó de que la iglesia ya la había perdido porque se habían infiltrado muchos falsos apóstoles, falsos maestros, falsas enseñanzas, y entonces ahí Pablo escribe con esta profundidad, ¿verdad? Y a partir de una acción de gracias por la victoria de Dios mediante su angustia, reflexiona sobre el ministerio que ha recibido, contrastándolo con el de los itinerantes. Desde aquí Pablo comienza a hacer una defensa personal, pero no alegando, ¿no? Él presentando pruebas, presentando su testimonio, presentando incluso, ¿verdad? Está esa porción en la que dice, hay gente que está pidiendo cartas de
de recomendación, dice, y yo nunca he necesitado presentar una carta de presentación. Ustedes mismos, dicen, ustedes mismos son mi carta de presentación. Ustedes mismos que recibieron el evangelio, que Dios comenzó a transformarlo, esa es la verdadera carta de presentación. Y Pablo, pues entonces de esta manera comienza a defenderse, ¿verdad? Y presenta su ministerio como parte del nuevo pacto. Y pues algunos en este tiempo seguían con el dilema, ¿verdad? Ya mencionamos cómo en todos estos años de la iglesia primitiva hubo esta tensión sobre los que debían de seguir la ley o los que ya habían abolido la ley por total, por completo. Entonces aquí de repente Pablo introduce este tema, el nuevo pacto. Y si apenas estaban como digiriendo el tema de este nuevo pacto, pues Pablo ahora introduce este concepto: yo soy un ministro del nuevo pacto. Y dice, realizado por Cristo y por el Espíritu, en contraste con el antiguo pacto, subrayando así la raíz judía de sus oponentes. Quizá esto pues fue algo conflictivo, ¿verdad? De escuchar, de entender, pero para entenderlo, Pablo hay que tener nosotros en mente, ¿verdad? Éxodo 34. ¿Qué pasa en Éxodo 34? Bueno, en Éxodo capítulo 20 encontramos cuando Dios da los 10 mandamientos, ¿verdad? Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Pero en Éxodo 34 encontramos nuevamente esta escena. ¿Qué había pasado? Se rompieron las tablas, entonces Moisés va de nuevo al monte con Dios y le da de nuevo la ley. Entonces, Éxodo 34 es importante para entender lo que Pablo está diciendo como un nuevo pacto, porque Pablo destaca la superioridad del nuevo pacto y de la obra transformadora del Espíritu. Y es como esa referencia de que ya Dios les había dado una ley, después de que la habían rechazado, nuevamente viene a darles por segunda ocasión la ley, y aquí pues está viendo como esta nueva obra, ¿verdad? Esta nueva acción del Espíritu, ya no por medio de la ley, dice, sino por la del Espíritu. Y luego aplica esta enseñanza a su situación y a la de los corintios, abordando la tensión del ya, pero todavía no. Entonces, tiene mucho sentido, mucha coherencia cuando vemos que Pablo estaba en sufrimiento, Pablo estaba en ansiedad, Pablo estaba siendo atacado, y de pronto Pablo dice, pero no importa todas esas tribulaciones, porque es mayor la gloria que vamos a recibir. Y está este tema del ya, pero todavía no. O sea, Pablo dice, yo estoy seguro, convencido totalmente de que la gloria de Dios es mayor en mi vida, aunque esté en medio de pruebas. Y aún así, en el futuro, cuando la tierra pase y todo se acabe, pues esa gloria va a ser más presente para todos nosotros. Y es por eso que dice ya, pero todavía no. O sea, yo ya soy un receptor de la gloria de Dios, a pesar de las debilidades, y por eso todavía no, ¿verdad? Porque seguimos en este mundo, seguimos en esta carne, seguimos atravesando todas estas situaciones, pero a la vez nuestra fe está conectada a que en el futuro vamos a recibir todo esto del nuevo pacto, toda esta vida en el Espíritu, y se introduce, ¿verdad?, de cómo nuestra vida pues va a ser ese templo del Espíritu, va a ser literalmente nuestra vida va a ser glorificada. Y bueno, es muy profundo lo que Pablo habla aquí, pero todo lo tenemos que envolver en el nuevo pacto, así como en el Antiguo Testamento el pacto por medio de la ley, por medio de las obras, era la manera en la que se conectaban. Dice, ahora es por medio del Espíritu. Y entonces Pablo dice, yo soy un ministro de ese pacto, soy un ministro del nuevo pacto. Eso aquí reafirma, ¿verdad?, su llamado a proclamar a Cristo, y enfatiza en lo siguiente. Y esto es muy importante porque dice que había muchos otros ministerios, muchos otros judíos itinerantes que se autoproclamaban
apóstoles. Y me acordaba, ¿verdad?, de una ocasión que la hermana nos preguntó, pues, ¿cómo podemos diferenciar? Bueno, aquí Pablo nos da una respuesta interesante, ¿verdad? Porque él dice, enfatizando que la muerte y resurrección de Jesús redefinen la manera de ver la vida, el sufrimiento y el ministerio apostólico. Si no está centralizado en la muerte y la resurrección de Jesús, entonces pues se puede malinterpretar muchas cosas, porque quizá muchos ahí el tema es interesante porque Pablo habla de la ofrenda y a la vez muchos de los apóstoles de ese tiempo estaban recolectando muchas ofrendas. Y Pablo como que los reenfoca y les dice, pues el enfoque principal no es la ofrenda, es la muerte, el sufrimiento, la resurrección de Cristo. Si eso no está centralizado, entonces puede haber muchas otras enseñanzas. Y fíjese qué vigente es ese tema, ¿verdad? Hoy en día no estamos tan alejados de esa realidad en la que se tergiversan muchas porciones de la Escritura para sacar provecho, para que haya muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles y maestros y predicadores. Pablo dice, la muerte y la resurrección tienen que redefinir la vida y el ministerio en general. Y hay un extremo, ¿verdad? No podemos irnos hasta el extremo en el que, bueno, es el sufrimiento, la cruz. Bueno, para Pablo sí era esencial vivir en ese extremo, siempre recordar el sufrimiento de Cristo, saber que como Cristo murió, ahora Él mismo vive crucificado juntamente con Cristo. Y pues podemos entender esto viendo cada una de las epístolas, ¿verdad? Porque el pensamiento de Pablo pues son 13 cartas que él escribió, son mucho contenido y en algunos puntos aborda ciertas cosas nomás, pero una mirada general de todo lo que Pablo escribe pues nos ayuda a entender, ¿verdad? Cuál era su pensamiento, su mentalidad. Él sufrió, él estuvo, dice, me dieron por muerto, ¿cómo lo habrán dejado? Entonces para él esa era la identidad de que verdaderamente era un apóstol de Jesucristo, no que tenía que visitarlos para recolectar las ofrendas y vivir de eso, no. Pablo tenía su trabajo, Pablo tenía su fuente de ingreso, entonces no podía él jactarse de eso, ¿verdad? No podía él quedarse callado, ¿verdad? Ante todas las acusaciones que había, él tenía que defenderse. Y sí. Sí, no, sin duda, y el objetivo, ellos sabían, ¿verdad?, el paradero de lo que iban a estar dando, ellos sabían que era para apoyar a los pobres de Jerusalén, se iba a enfocar en las necesidades, en suplir las necesidades del ministerio, y está en 1 Corintios ese famoso pasaje, ¿verdad?, de que Dios ama al dador alegre, y es un tema de generosidad, ¿verdad? Y aquí Pablo lo retoma. Más adelante Pablo menciona el tema de nuevo y Pablo quiere algo para la iglesia. Pablo quiere que ellos sean bendecidos y prosperados, pero el camino no es las enseñanzas de los falsos apóstoles. El camino, dice, de la prosperidad es la generosidad. Y bueno, es un tema muy amplio, ¿verdad? Muy profundo, que casi no tocamos, ¿verdad? Pero son muy importantes porque son bíblicos, ¿verdad? Entonces aquí dice, finalmente apela a los corintios para que lo reciban a él y su evangelio con un corazón abierto. Dice, interrumpiendo brevemente con una exhortación ética antes de volver al llamado a la restauración de la relación y cerrar el argumento anteriormente. Entonces, de esa manera, Pablo introdujo el tema del nuevo pacto. Él es un ministro del nuevo pacto por medio del Espíritu
Y la muerte de Cristo, su sufrimiento y su resurrección son los que le dan una definición de apóstol, no cualquier otra cosa, es la obra de Cristo. Y de esta forma pues concluye ese tema, ¿verdad? Ese tema del nuevo pacto, y posteriormente en el capítulo 7 encontramos la explicación renovada. ¿Qué es esto? Bueno, aquí Pablo retoma el relato de los eventos recientes que venía mencionando anteriormente y explica cómo ha reaccionado ante el regreso de Tito con las buenas noticias de la tristeza piadosa de ellos y su actitud generalmente abierta hacia Pablo. Y se siente particularmente complacido de que Tito encontró que eran tal y como Pablo habían dicho que eran. Entonces, ahí hay como una transición en esos versículos, es una breve parte de 10 versículos, donde menciona que él recibió el informe de Tito y está complacido. Posterior a esto encontramos el tema, ¿verdad? El tema de que, decíamos, uno de los puntos principales es que cuando Pablo los vaya a visitar tengan lista la ofrenda. Y utiliza una porción amplia, ¿verdad? Todo el capítulo 8 menciona esta situación. Dice, a pesar de su disposición al arrepentimiento, sigue pendiente el asunto en cuanto a lo que Tito solo podía comenzar, pero no llevar a cabo, es decir, la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Y podemos ver que lo que ahora preocupa a Pablo es que él se ha jactado ante los macedonios de la buena disposición de los corintios, y algunos representantes de estas iglesias están preparados para acompañarlos a Corintios. Entonces aquí Pablo comienza un discurso de cómo las diversas iglesias que él está visitando, que él ha plantado, que él está discipulando, se están sumando a esta colecta, a esta situación de colectar una ofrenda para los necesitados. Y algunos les decían, no, pues los de Corintio van a ser parte, pero después pues no habían sido parte. Entonces les escribe y les dice, quiero que sepan que pues ustedes están en el plan, así que deben de tenerlo listo para cuando yo pase pues pueda llevar la recolección y utilizarla en las necesidades. Así que alrededor de los elogios de Tito y de los dos que lo acompañarán, dice, Tito debe asegurarse que la ofrenda esté lista. Entonces Pablo ahí utiliza una descripción del ejemplo de los de Macedonia. Recordemos que en ese momento Pablo está en Macedonia. Entonces ahí habla de cómo los de Macedonia son ejemplo en generosidad, son ejemplo en disposición. Segundo, a la manera en que ellos han sobresalido en tantas cosas, incluyendo haber iniciado la ofrenda. Y ahí está el tema de Primera de Corintios, ¿verdad? Cómo ellos pues iban a estar parte, y ellos estaban interesados, pero pasó una temporada, 6 meses, y pareciera que ellos necesitaban nuevamente esta indicación, esta instrucción. Y Pablo dice, no, ustedes son importantes, de hecho ustedes comenzaron con esta propuesta, con esta situación de haber iniciado la ofrenda. Número 3, encontramos el principio bíblico de que los que tienen en abundancia compartan con los necesitados. Entonces Pablo da una justificación, ¿verdad? Y es para nosotros mucha riqueza, porque cuando se hablan de esos temas, pues uno pudiera pensar, no, es que el gobierno actúa así o en la sociedad es así. Bueno, pues las personas pueden tener muchas ideas, pero nosotros podemos ir a la palabra y encontrar qué es lo que la palabra dice acerca de estos temas. Entonces para nosotros es mucha riqueza, mucha enseñanza en cuanto a la abundancia, en cuanto a la generosidad. Y fíjese cómo Pablo introduce el tema de la generosidad como una expresión verdadera de piedad. Entonces, si usted quiere profundizar un poco más en esos temas, quizá podemos tener dudas, algunos cuestionamientos, podemos ir a la palabra, ¿verdad? Y encontrar qué es lo que la Biblia, qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de estos temas. Y 2 Corintios pues nos ayuda en eso, ¿verdad? A encontrar cómo la generosidad pues es un principio bíblico primero, ¿verdad? Pero también cómo se refleja como una verdadera piedad.
La siguiente sección, sobre este recorrido del libro, encontramos entonces 3 capítulos por completo, donde Pablo presenta una defensa del ministerio frente a los falsos apóstoles. Entonces ya esta es la última parte, ya Pablo con esta defensa se despide y concluye la epístola. Y aquí encontramos una defensa firme, y dice, y confrontativa de su ministerio frente a los falsos apóstoles. Tras un tono conciliador previo, el apóstol responde con fuerza a las acusaciones que cuestionaban su autoridad y su coherencia personal. Dice ahí, refuta la supuesta contradicción entre sus cartas y su presencia física y denuncia a sus opositores por atribuirse un ministerio que no les corresponde y proclamar un falso evangelio. Yo me imagino que mientras Pablo viajaba, muchos de los maestros que se quedaban en las comunidades cristianas decían, no, pues Pablo ni siquiera está aquí, él nomás les manda cartas, él nomás les manda, realmente pues quizá no es el líder, no sé, quizá necesitamos un nuevo liderazgo, quizá necesitamos algo que alguien que esté presente. Y Pablo dice, no, pues esas son situaciones que están acusando nomás, pero dice, ese ministerio no les corresponde. Dice Pablo, vean, ustedes son mis cartas de presentación. Y aparte dice, ese evangelio que ellos traen es un falso evangelio. Los diversos maestros que estaban infiltrándose en la iglesia de los Corintios. Entonces Pablo dice ahí, ¿verdad? Se presenta como, pues lo que dice ahí, ¿verdad? Refuta, se defiende, es una defensa firme, confrontativa. También nos muestra, ¿verdad?, rasgos de la personalidad de Pablo, que era alguien pues muy aguerrido, ¿verdad? Si era uno de los que dice que estaba enfocado antes en perseguir y matar a los cristianos, ahora como un apóstol de Jesucristo, pues parte de su carácter se quedó, ¿verdad? Parte de su esencia. Y dice, mediante un uso irónico de la jactancia, Pablo contrasta la ambición y el provecho personal de sus adversarios con su propio sufrimiento y debilidad, mostrando nuevamente, ¿verdad?, que su ministerio está conformado a la cruz. Y ese es el tema que se presenta como la teología de la cruz, una teología que habla de la necesidad del sufrimiento en la vida cristiana. Así como sufrió el Señor Jesucristo, pues nosotros como seguidores de Él no estamos exentos a ese sufrimiento. Entonces Pablo aquí lo presenta y dice, yo he sido receptor de ese sufrimiento. Rechaza exaltar visiones o logros extraordinarios y afirma que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad, reafirmando así su teología de la cruz. El pasaje concluye con exhortaciones finales, saludos y una bendición trinitaria, la bendición que conocemos, el amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu. Es su despedida, pero es interesante, ¿verdad?, cómo Pablo presenta su identidad conforme a lo que él ha experimentado. Y ante una serie de maestros itinerantes que eran parte de los que estaban ahí, que pues se jactaban de muchas cosas, si quizá era un conocimiento, pues, pero Pablo dice, es importante el sufrimiento, y esos logros que ellos mencionan, pues realmente no se pueden comparar a quien yo soy. ¿Por qué? Porque yo fui un escogido del Señor, he sufrido, he pasado por situaciones, vean mi testimonio, eso es mi principal defensa, y de esa manera pues se defiende ante las situaciones que estaba recibiendo. Y esas son las escenas principales que encontramos, hermanos, en 2 Corintios. Como conclusión, está interesante esta conclusión, ¿verdad? Porque vimos que esta epístola es muy biográfica, muy personal, y uno pudiera decir, pues, ¿por qué se incluye en la Biblia? Pareciera Pablo alegando, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto en el plano de la Biblia, que hemos estado siguiendo por todos los libros de la Biblia? Dice, lo significativo de esta epístola para la historia bíblica no debe ser minimizado por su dimensión fuertemente personal,
como si fuera una simple defensa de Pablo, sino que el carácter de Dios está en juego. Su amante gracia expresada más admirablemente en la debilidad de la cruz, que Pablo insiste, es la única expresión verdadera del discipulado. Esto es bien importante porque el ambiente de la iglesia primitiva, de la iglesia en el tiempo del apóstol Pablo, era una iglesia donde estaban enfrentando muchas falsas enseñanzas. Había muchos falsos maestros y Pablo dice, bueno, podemos ver, ¿verdad?, la historia de Pablo en este contexto, pues nos enseña, ¿verdad?, que Dios, dice, el carácter de Dios está en juego. Si hay muchas falsas enseñanzas, hay que ver a Pablo y cómo él defiende el evangelio, cómo él defiende la palabra de Dios. Y por eso más adelante en las cartas personales, pastorales a Pablo, a Timoteo, a Tito, es más profundo y les habla como si estuvieran en una guerra y le dice, tú tienes que resistir, tú tienes que pelear, tú tienes que luchar, porque lo que está en juego no es el nombre de Pablo, ¿verdad? Lo que está en juego es el nombre de Cristo, es la cruz de Cristo. Entonces, yo creo que esa es una manera importante de interpretar la segunda epístola a los Corintios, no como simples quejas de Pablo, no como una defensa, una pelea, sino como alguien que está defendiendo la identidad del evangelio a través de la identidad de su ministerio. Y de ahí dice la disposición de Pablo para gloriarse en sus debilidades, puesto que ellas sirven para magnificar el evangelio de la gracia, el verdadero poder de Dios, obrando en el mundo.